Son las 12:11 y como ya saben está bastante polémica este proyecto de admisión justa y a mí ya el título me hace un ruido y por supuesto queremos entrar a detallar cuáles son los pros y los contras, porque está tan polémico este proyecto con el director ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, Rodrigo Cornejo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por llamarnos. Por supuesto, nos interesa mucho saber lo que opina la OPECH en estos dimes y diretes entre el gobierno y los parlamentarios, ¿cierto? Recién Nicolás Grau dijo que los parlamentarios deberían primero subir sus certificados de nota y luego discutir, y un poco lo que decía esta columna que comenté que salió el fin de semana sobre finalmente las personas que están decidiendo esto son gente que estudió en el Grange, en el Cumbres, en todos estos colegios muy que están en las alturas de Santiago y que no se vinculan normalmente, o sea, con las comunidades a las que van a ser intervenidas un poco con esta ley. Hagamos un poco memoria, Rodrigo, y ayúdanos a poner en contexto. Porque el gobierno anterior hizo una intervención en la manera en que los colegios emblemáticos hacían la selección, ¿cierto? Y bajó del 100% al 30%, y ahora un poco lo que esta ley quiere hacer es devolverles esa posibilidad. ¿Es ese el único elemento central de esta ley? ¿Hay otros que son...? No, hay más elementos. Hablemos un poco de eso. A ver, en términos generales, nosotros sacamos recién una columna que me acabo de dar cuenta que se subió a la página de la radio. Vamos a mirarla inmediatamente, sí. A radio.uchile.cl. Exactamente. Así que lo hicimos lo hicimos conservatorio junto con el Movimiento por la Unidad Docente, que es un grupo de educadores. Y el título yo creo que es interesante porque dice, más libertad para la industria de la educación, dice, 2 puntos, una incómoda verdad y 3 tristes mentiras. No voy a entrar a la columna ahora porque no corresponde, pero nuestros auditores la pueden leer en radio.uchile.cl. Y sí plantear que lo que me interesa recalcar ahora, a propósito de tu pregunta, es cuál es la incómoda verdad que nosotros planteamos. La incómoda verdad es que lamentablemente en este país las legislaciones educativas de los últimos 20 años que supuestamente se han hecho para, digamos, frenar el modelo de mercado, para fortalecer la educación pública, la incómoda verdad un poquito es la que dijo el presidente Piñera, que es que aquí se está legislando y se ha legislado estos últimos 20, 25 años para la industria de la educación, vale decir, a favor de los intereses de los sostenedores. Entonces, en eso quiero ser bien claro porque a nosotros no nos compete meternos en un voto más, un voto menos, o qué dijo tal coalición, no nos corresponde esa evaluación. Nosotros sí podemos decir que no es que hayamos avanzado en derechos educativos, estamos perdiendo ahora. Quiero ser súper claro con eso. Lamentablemente en este país el debate educativo está muy hacia el pensamiento conservador y lamentablemente la ley de inclusión, que es la que esta reforma quiere modificar, también es una ley a favor de los sostenedores. No es el tema de esta conversación, pero quiere decir que en el fondo esta propuesta del presidente Piñera en el fondo es de continuidad, un poco. Hace un ajuste y es de continuidad. Ahora, la segunda pregunta que tú me decías era si esta era la única modificación. No, mira, este proyecto tiene una modificación muy grande y que yo, como sabía que usted me iba a llamar, estaba revisando la prensa, qué es lo que decía la ministra, y aquí hay una omisión muy grande, porque lo que está diciendo la ministra es que quieren mejorar el sistema de selección, porque el sistema de admisión con tómbola estaba dejando separados a hermanos que no tenían los mismos apellidos, ¿me entiendes? Ya, eso es totalmente razonable, todo el mundo está de acuerdo y obvio, y eso me parece que incluso pasa ni siquiera por una ley, pasa por un reglamento. Claro, pero es la especificidad de la especificidad de la especificidad. Estaríamos todos de acuerdo en que 2 chicos que viven en la misma casa, pero que no tienen los mismos apellidos, debieran quedar al mismo colegio. Yo creo que eso está todo el mundo de acuerdo. Ya, ese es un punto. Entonces es un punto con el cual uno estaría de acuerdo. El segundo punto es volver a permitir que los liceos llamados emblemáticos seleccionen al 100% su matrícula desde séptimo básico. Eso es brutal. Pero hay un punto peor, Antonella, que está en la ley, yo la tengo aquí frente a mis manos la ley, que es que la ley está diciendo que todos los sostenedores, todos, van a poder elegir al 30% de sus estudiantes. Repito, todos los sostenedores, todos, los 7.000 sostenedores de Chile van a poder elegir al 30% de sus estudiantes. Eso se llama apartheid de cualquier parte del mundo. Claro. Y eso, lo curioso, no sé si es curioso, pero lo que a mí me da un poco de rabia y no sé qué más,
Es que yo revisé todas las declaraciones de la ministra. Y eso está pasando piola. No está diciendo en ningún momento eso. Por eso está en la ley. quería preguntarte, porque básicamente, de hecho, acaba de salir como la declaración de apoderados, de un grupo de apoderados de los liceos emblemáticos, apoyando esta ley. Insisto, a mí el admisión justa me parece tan ruidoso porque es jugar con el lenguaje, porque es exactamente injusta. Sí. Y perdón que haga el ejercicio súper narciso de contar mi historia. El otro día con mi hermano comentábamos esto. Los dos estudiábamos en un liceo en Maipú, un liceo que ya no existe, el San José, y mi hermano salió de ahí al liceo de aplicación y yo salí de ahí al liceo 1. Y ambos, por supuesto, nos encontramos con chicos y chicas que estaban en la misma situación que nosotros, ¿cierto? Familias trabajadoras, ¿cierto? Probablemente la primera generación en la universidad, en la mayoría de los casos, fue en nuestro caso. Claro, lo que nosotros teníamos ahí, ¿cierto? Era la elite de todos los colegios de todas las comunas. Claro. Y claro, uno dice, bueno, qué suerte, porque, claro, pude entrar al Liceo 1, tuve una buena formación que me permitió luego entrar a la Universidad de Chile, etcétera. Pero, ¿qué pasó con todos mis compañeros del San José? ¿Qué pasó con todos mis compañeros del colegio municipal del que yo venía? Y cómo de alguna manera lo que se hace es, lo que hacen los colegios emblemáticos, insisto, yo salí de uno de ellos, es sacar las mentes más brillantes de los colegios comunales, ¿cierto? Y juntarlas todas en un solo lugar. Y cuando tienes las mentes más brillantes, es normal que ese colegio va a tener mejor desempeño, ¿no? Es obvio, que es un efecto de selección. O sea, hay varias cosas de lo que tú señalas ahí que es muy interesante. Primero, los colegios emblemáticos no son mejores colegios. No hay ninguna evidencia empírica educativa que lo señale. Lo que sí es que seleccionan mejor. Claro, tienen mejor material para trabajar. Mejor material. Ahora, yo, desde el punto de vista de los padres, apoderados, las madres, yo respeto mucho, yo también soy padre de un chico que estaba en un colegio particular, ahora se fue al Liceo 7, y entiendo que uno conversando en reunión de apoderados, me parece que es un punto de vista súper respetable. Un papá que dice, no, es que yo quiero que algo para mejor para... O sea, un papá siempre quiere algo mejor para su hijo. El tema es que uno no puede legislar en función de una percepción. Uno lo que tiene que hacer es garantizarle a ese padre, a esa madre, a esos padres que firmaron esa declaración, que se les va a seguir apoyando, que el Estado va a apoyar su educación, pero lo que hacen ellos es legislar en torno, o sea, es pensar digamos, en el amor a sus hijos, pero cuando uno hace políticas públicas tiene que pensar en el bien del país. Y aquí hay un tema que está pasando, como tú decías, medio escondido, piola. Aquí hay un dato muy duro, muy grave, muy violento. Chile tiene el sistema educativo más segregado del mundo. Insisto, el sistema educativo más segregado del mundo. Es tan segregado este sistema que la OCDE, que no vamos a decir que es un organismo de izquierda, claro, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en un informe del 2005 señala que la educación escolar chilena secundaria está estructurada por clases sociales. Absolutamente. Entonces, es en ese sistema que se quiere hacer este proyecto de ley del presidente Piñera. Porque a lo mejor la perpetuación de esa lógica. Claro, o sea, uno tiene que legislar en función del contexto en que está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, si había alguna posibilidad de disminuir la segregación, con esto va a aumentar brutalmente. Ahora, la evidencia empírica, que también hay que ir a ella de vez en cuando, yo sé que cuando se legisla, no solamente en base a la ciencia, también se legisla en torno a intereses sociales, pero en este caso coinciden, digamos. Si tú miras la evidencia empírica, te dice que los países con mejores sistemas educativos, de partida, ¿cuáles son? Los que tienen la inmensa mayoría de las escuelas públicas. Sí. Finlandia, Alemania, Japón, Corea, ok. Y en segundo lugar, es aquellos en los cuales los esfuerzos de mejoramiento educativo se dan en el conjunto de las escuelas. Entonces en una escuela mejoro, no sé, por decirte algo, cuesta poner los números, pero en una escuela mejoro 5, en otra 4, en otra 1, en otra 10. Claro, pero eso es difícil de hacer. Pero en el total se mejora en general. Pero los países que han optado por mejorar pocos colegios, por ejemplo Chile, que se está planteando una política en torno a 60 liceos bicentenarios, 60 liceos, se está diciendo que de los hijos y las hijas de las clases trabajadoras de este país, solamente los que equipan en 60 van a ser, pues, no tener posibilidad de salir de la pobreza, son países que van a la pérdida. Claro, además, y bueno, recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con Rodrigo Cornejo, director ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de nuestra universidad, la OPECH. Ahí hay una cuestión que a mí me hace mucho ruido cuando hablan, estaba leyendo algunas declaraciones sobre el mérito de los niños. Sí, es muy complicado hablar del mérito, aparte que el tema del mérito desde el punto de vista de la psicología, ¿desde cuándo lo puedes hablar? A eso me refiero, a hablar del mérito de los niños más que de la... Los que tenemos papás, los que tenemos hijos adolescentes, y la auditora lo pueden entender perfectamente, los que tienen un hijo, un sobrino o un vecino de 12, 13, 14 años, son edades complejas. Un chico tiene derecho a pasarse 6 meses en las nubes.
porque somos seres humanos. Pero es que ahí depende, Rodrigo, de que estemos pensando porque finalmente, y quiero volver a este concepto tan brutal y que ustedes exponen en la columna de la industria de la educación. Porque si pensamos la educación como un negocio, por una parte, o sea, como la misma lógica de que tiene que haber beneficios económicos, y por otra parte, ¿qué estamos enseñando a los niños y para qué? Y que nuestro sistema educativo tiene que ver con hacer trabajadores trabajadores aptos y además disciplinados de la industria. Uno puede entender que esto tenga sentido. Y quería darte un dato más. Por eso nosotros poníamos que el presidente fue muy honesto y se le agradece. Sí. Porque se le salió un poquito, digamos, no él no quiso decirlo. Ahora, también quienes definen cómo se organiza esto, y insisto, a mí la columna de Matamala, la tercera, me llamó mucho la atención porque da un par de datos que quiero compartir con los auditores. Sí, vale. Dice, 2/3 de los ministros vienen de apenas 6 colegios, el 0,05% de los que hay en Chile. Establecimientos que suman una matrícula de 10.041 alumnos, el 0,26% del total. Y esos 6 colegios son todos, sin excepción, católicos del barrio alto de Santiago y con mensualidades sobre los 350.000 pesos. Eso respecto al gabinete. Claro. Ahora, respecto a los diputados, en 1973 el 69% de los diputados provenía de colegios públicos. Para 2009 esa cifra ya había caído al 33%. Entonces también uno piensa, ok, ¿quiénes están legislando? ¿Para qué? ¿Y en qué lógica? Yo creo que ahí de repente también los apoderados y las comunidades escolares pisan un poquito el palito, ¿no? Sí, porque te insisto, que cuando uno es papá, uno mira el interés inmediato de su hijo y tiene derecho también a, no sé, a querer cosas para uno, pero cuando uno está jugando con el futuro de los niños y las niñas de este país, uno no tiene que legislar así. Aparte a sus papás hay que explicarles bien y decirles, mira, en realidad, no es que tu hija esté yendo al mejor colegio digamos, de la ciudad, él está yendo al colegio que tiene mayor selección. Si tu hija es brillante, le va a ir bien, en general le va a ir bien en cualquier colegio. Claro, y ahí hay un desafío. Ahora, solo para cerrar, Rodrigo, quiero preguntarte por qué estamos haciendo también como comunidad frente a esta tan fuerte arremetida también mediática respecto a este proyecto de, entre comillas, y quiero enfatizar las entre comillas, admisión justa. ¿Hay espacio para la crítica? ¿Hay espacio, por ejemplo, para que en el Parlamento a ustedes, a organizaciones como el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, sean escuchados y tengan los contraargumentos? Pucha, mira, es un tema complicado, porque nosotros estamos en esto desde el 2006, han pasado más de 12 años, hemos ido al Parlamento más de una vez, y en general lo que uno ve es una especie de escisión, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay un video cuando yo fui a hablar de la carrera docente, disculpa que pongo un ejemplo personal. Yo ya lo hice, así que te puedo perdonar. Ese video lo subimos al Facebook, tuvo un montón de visitas, como 20.000 visitas, y me acuerdo de los comentarios que me decía la gente, cuando sabía que era yo el que había hablado, decía, oye Rodrigo, pero los parlamentarios están chateando, pues. Están hablando con su ayudante, ninguno te pescó, ninguno te preguntó nada, entonces ahí uno dice, chuta, en realidad este tipo me interesa poco. Ahora, pudiera ocurrir que este nuevo parlamento, que tiene más diversidad, puede ser otra cosa. Si nosotros nos invitan, vamos a ir. Ahora, yo creo que nosotros hemos apostado, tal vez por necesidad, al debate social. Yo creo que ese es el que uno tiene más a mano. Es interesante, como te decía, estaba revisando las opiniones que han circulado y el rechazo es unánime. Fíjate que hasta Andreas Schlager, que la gente no puede conocerlo, pero Andreas Schlager es el director de educación de la OCDE, y no vive en Chile, vive en Alemania, se mandó una columna contra la ley, o sea, incluso desde el punto de vista capitalista, claro, pro competencia, esto es una brutalidad. Es muy mal negocio, en la práctica es muy mal negocio. Es una brutalidad. Yo creo que Piñera está tratando de negociar, de legislar para los sostenedores. Sí, pues. Para los sostenedores, porque un sostenedor, y tal vez esta palabra uno la tiene como medio incorporada, pero para la auditora es importante recordarte, en Chile hay una figura muy extraña, que no está en ninguna parte del mundo, que es el sostenedor. El sostenedor es el que administra el colegio, ¿ya? Es como el dueño, pero también puede ser el administrador. Ese señor, o esa señora, o esa sociedad, obviamente que le serviría, se le alivianaría el trabajo si es que puede elegir a quién educar. Es como puso alguien por ahí en una columna, es como que los hospitales van a atender a personas sanas. Bueno, es lo mismo que hacen las ISAPRES, ¿no? Van a tener, claro. Si tú estás enfermo, tienes prevalencia, te cobran más. Entonces es como el mundo al revés. Ahora lo bueno que yo he visto es que de modo cristiano hay un rechazo en general a esta ley. Fíjate que el proyecto de ley, yo lo estuve revisando de nuevo, se basa en 2 textos. Porque, llama la atención porque este gobierno supuestamente es el gobierno de los excelentes, el gobierno preparado. Y yo podría quepar mucho del gobierno de nueva mayoría con respecto a educación, pero los proyectos de ley estaban todos fundamentados en evidencia empírica que era discutible, pero había un terreno para discutir.
pero ahora está basado, mira, no es chiste, está basado en un texto del 2013 sobre selección en que dice que, de una persona chilena que dice que en realidad el efecto pares, que en el fondo es el beneficio de la mezcla de estudiantes. Claro, lo que hablábamos antes. Claro, que el efecto pares, dice esta persona, no es fácil de medir. Bueno, obvio que no es fácil de medir, pero el efecto pares está comprobadísimo en el mundo. Claro. Y el segundo texto en el cual se basan es en un libro que se llama Los Patines, que es Ediciones del Mercurio. Po. Ya, o sea, qué poco serio. Están hablando entre ellos, que se están hablando entre ellos, y eso es lo que uno le da rabia. Ahora, es importante toda esta gran cantidad de gente que está diciendo que está en contra, desde todos los sectores políticos casi. Ahora, la época no es buena, porque la gente en general está muy cansada en esta época. Claro, y está pensando en otras cosas. Bueno, estratégico también. Oye, Rodrigo, que esperamos poder tenerte pronto acá en el estudio para que podamos seguir conversando. Está como fin de año. Es lo que sucede. Pero tú tranquilo, que sabemos que estas conversaciones se van a repetir y por supuesto sabes que acá Radio Universidad de Chile estamos muy interesados de la mirada que tiene la OPECH. Invitamos a nuestros auditores y auditoras a leer la columna Más Libertad para la Industria de la Educación, una incómoda verdad y 3 tristes mentiras de la OPECH y el MUD. Muchas gracias, Rodrigo, por conversar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Saludos. Que tenga buenas tardes. Conversábamos con el director ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, OPECH, Rodrigo Cornejo, y para cerrar esto y irnos a la pausa, vamos a ir con una canción.